Vamos a arrancar viendo sobre todo cómo se arma un flujo de fondos y cómo se determina el costo financiero total. Claro que para determinar el costo financiero total de un sistema de reembolso del sistema alemán, ¿qué es lo que necesitamos? Una herramienta como el Excel. Pero cuando no tenemos esa herramienta y tenemos el papel, lo que tenemos que armar, sobre todo lo que es en un examen, seguramente no va a ser un flujo determinadamente grande como para que pierdan tiempo haciendo cuentas, sino que ver cómo lo interpreta, cómo se interpreta la determinación del costo financiero. Yo lo que vi cuando nosotros determinamos interpolación proporcional a través de la fórmula, lo hicimos para la determinación de la tasa en una renta cierta, constante, ¿sí? Este, en función de distintos valores de ANI. Pero cuando se trata del sistema alemán, no, porque el sistema alemán no tiene una renta constante, por lo tanto yo no puedo utilizar esa función, porque me va a dar cualquier cosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que restar flujo a flujo. Vamos a analizar el ejercicio que plantearon en el grupo, pero en principio lo primero que vamos a hacer es ver este reembolso con un periodo de gracia. Y esto es muy importante. Cuando yo tengo un periodo de gracia, lo que yo tengo que analizar independientemente de la renta es el eje de tiempo, ¿sí? El eje de tiempo es entre la época donde me dan el préstamo y donde pago la primer cuota. Yo tengo que ver esta punta. ¿Cuánto es esta punta? Esto es muy importante. Y luego, segundo paso que yo tengo que analizar es el intervalo que yo tengo entre las cuotas. ¿Cuál es el intervalo? Que también es importante. Nosotros, para el examen, vamos a analizar seguramente, bueno, igual en todo el sistema de reembolso, los intervalos entre las cuotas son equidistantes. ¿Está bien? Por lo tanto, si yo quiero utilizar rentas, voy a tener que ver dónde me paro y dónde evalúa esa renta. ¿Se entiende? Entonces vamos a analizar este ejercicio y vamos a ver las dos soluciones que propusieron. Las dos soluciones no están mal, pero tienen pequeños errores que está bueno que podamos evitar para el examen. Dice, estoy trabajando en la elaboración de un flujo de fondos para una empresa llamada Río Plata, la cual se dedica a la construcción de casas de madera. Acá se cambiaron nombres, por supuesto, en la Patagonia. La empresa tiene la oportunidad de solicitar un préstamo de $75.000, utilizando un tipo de préstamo alemán con la posibilidad de tener un periodo de gracia de 6 meses. Este préstamo se otorga a una tasa de interés subsidiada en pesos argentinos con una tasa fija del 49% nominal anual, la cual comienza a devengarse desde la fecha de desembolso. El plazo de amortización puede extenderse hasta 60 meses. Bueno, acá tiene algunas particularidades que no vale la pena venir a cuento, que es la tasa, o sea, el préstamo es en dólares, pues seguramente son dólares eh, a cotización oficial, y la tasa subsidiada en pesos, que si bien es del 49% anual, acá hay una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Que si estoy hablando de 60 meses de plazo, yo corro el riesgo de tomar un préstamo en dólares que la cotización cambie y que la tasa no. Por lo tanto, tendrían ya una tasa excesivamente grande, alta, para lo que es la moneda dura. Yo lo puse así, más que nada lo dejé así como estaba planteado, sin entrar en detalles, no vamos a entrar en esas cosas. Lo que yo tengo que analizar es lo siguiente.
Los $75.000 están acá, en este punto. Esto son 6 meses. O sea, hay 6 meses entre la entrega de los 75.000 y la primer cuota. ¿Está bien? ¿Qué significa? Esto significa que ¿qué pasa en este lapso de tiempo? En este lapso de tiempo hay una tasa de interés. ¿Que cuánto es? La tasa nominal anual del 49%. Vamos a resolverlo, vamos a resolverlo de manera tal que yo pueda analizar qué pasa con este lapso de tiempo en un reembolso. ¿Qué pasa con este lapso de tiempo? No hay intereses. ¿Qué significa un periodo de gracia? Lo que significa es la posibilidad de que tiene el deudor de usar un dinero ajeno, pero no es gratis. El periodo de gracia me está indicando que yo durante 6 meses yo voy a usar este dinero, yo deudor voy a usar este dinero, me pongo del otro lado, el acreedor, yo acreedor voy a disponer a sacrificar este dinero, no voy a recibir, yo acreedor, no voy a recibir ningún pago por ese dinero, pero no quita que cuando empiece a cobrar, este lapso de tiempo esté remunerado. ¿Se entiende? Entonces, ¿yo cómo lo planteo? ¿Cuánto es el intervalo acá? Mensual. O sea, acá tenemos mes. Entre cuota y cuota. Entonces, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Digo, bueno, ¿cuánto es el valor de los 75.000 pesos si en vez de existir el periodo de gracia, me lo entregaran inmediatamente un mes antes de la cuota? Este es el razonamiento que yo debo hacer. Entonces yo digo, si yo me paro en este punto, es decir, un mes antes de de empezar a pagar las cuotas, yo lo que tendría acá son los 75.000 pesos por uno más la tasa efectiva mensual. ¿Cuántos meses? No, 5. ¿Por qué 5? Porque con el pago de la cuota 1 voy a pagar el interés del periodo 6 de devengamiento. ¿Se entiende? Esto es muy importante, poder analizar este tema. Entonces, yo lo que saco es la tasa de interés. Digo 0,49, vamos a hacerlo como estamos acostumbrados, 0,49 dividido. Vamos a usar un Excel. Voy a utilizar bueno, voy a utilizar esta planilla. Me paro acá. Vamos a hacer las cuentas, vamos a construir el cuadro de amortización. ¿Sí? Ustedes en sus casas, que todos tienen computadora, todos tienen Excel en la computadora, Office, utilicen el Excel. Después, van al papel. O quieren hacerlo al revés, vayan al papel y luego el Excel. ¿Está bien? Pero no hagan una cosa y la otra no. Porque ahí es donde después se van a encontrar con los problemas. A veces nos pasa a nosotros también.
Entonces, vamos a construir préstamo. ¿Me ven ahí todos? 75.000. TNA, punto 49, la vamos a poner en términos de tasa. ¿Eh? Buena pregunta. Buena pregunta. Y esto nos lleva a lo que pasó en el parcial. No supongo yo que, eh, que capitaliza mensualmente porque sí. No lo supongo. Yo no supongo absolutamente nada en un contrato financiero. Primero investigo. ¿Qué me dice el enunciado? Esto es un caso real, así que no tengo posibilidad de no investigar. Tengo que investigar. Entonces, ¿de dónde saco yo la capitalización de TNA? No me dice la tasa. La tasa me dice TNA, subsidiado, 49%. ¿Qué otra cosa tengo yo para determinar el plazo de capitalización de esta tasa? Díganme ustedes. Lean el enunciado. ¿Cómo es el intervalo de las cuotas? Si es mensual, ¿cuál es la capitalización de la tasa? Mensual. No duden, no inventen, no supongan, no hagan algo a que no esté escrito en el contrato. Es mensual, porque el contrato me dice que los pagos son mensuales. Si los pagos son mensuales, ¿cómo va a ser la tasa nominal anual? Con capitalización mensual. Porque la capitalización surge del uso de los fondos y de la devolución de los mismos. ¿Por qué surge del uso de los fondos? ¿Qué es la capitalización? ¿Qué hago cuando hablamos de capitalización? ¿Qué nos referimos con capitalización? Nos referimos al incremento en una operación financiera de operaciones intertemporales. ¿Está bien? ¿Cuánto dura la operación financiera? 65 meses. ¿Está bien? ¿Dura 65 meses? Dura 65 meses. O sea, son 60 cuotas más este lapso. El lapso de 6 es de 0 al pago. Pero cuando nosotros analizamos préstamo, el primer pago siempre era un intervalo posterior del desembolso. Por lo tanto, tengo ese intervalo. Intereses devengados vencidos. Entonces, ¿cuánto es el plazo? Meses 65. Intertemporalidad 65. ¿Qué significa la capitalización? Significa que el dador de fondos va a querer recibir 65 flujos de fondos. Ahora, te está diciendo, estos no los voy a recibir. Vamos a empezar a recibirlo a partir de acá, con lo cual de 65 hacemos 60. Entonces, la capitalización me está diciendo, la capitalización es la frecuencia en que los flujos de fondos se dejan de usar para el deudor y se cobran para el acreedor. ¿Y qué hace el acreedor cuando recibe ese flujo de fondos? Lo revierte a la misma tasa. Es una premisa de esto. Entonces, ¿cómo es la capitalización de la TNA en este caso? Mensual. Si los flujos eran bimestrales, si los pagos fueran bimestrales y el periodo de gracia fuera 6 meses, ¿sí? ¿Cómo sería la capitalización de la tasa?
Exacto, sin duda. El flujo de fondos me indica la frecuencia de la capitalización. A ver, cuando nosotros estudiamos tasas, necesitamos decir, por ejemplo, hay un ejercicio, se entiende que la capitalización de la tasa es cada 30 días. Hay un ejercicio que es de los primeros. Pero, ¿qué quiere decir esto? ¿Para qué se hace esto? Para que ustedes aprendan a hacer capitalizaciones y frecuencias y equivalencias. Una vez que ya aprendimos a hacer tasas y a hacer frecuencias y a hacer equivalencias, vamos a una operación financiera, la tasa nominal aparece sin ningún aditamento. El único aditamento me lo está dando el flujo de fondos, la frecuencia de los flujos de fondos. Entonces yo me pregunto, tengo una tasa nominal anual. ¿Cuánto es la frecuencia de los flujos de fondos? Mensual. La capitalización es mensual. Necesariamente es mensual. ¿Por qué es mensual? Porque el dador de los fondos va a recibir mensualmente una parte de esa con los correspondientes intereses. ¿Qué está haciendo? Está capitalizando. ¿Sí? O sea, nos vamos a la clase 1. Vemos acá. Entonces, la TEA no, la TEM. ¿Van entendiendo esto, chicos? Miren que esto, si no entienden esto, no pasan de esta materia. Yo esto lo lamento, pero es así. Muy bien. Entonces, yo quiero construir el flujo de fondos, pero lo que yo quiero primero es, antes de construir el flujo de fondos, armar esta situación para luego construir el flujo de fondos. Yo vi que hicieron, hay dos de ustedes que hicieron flujo de fondos, no está mal, pero tiene algunas cositas que vamos a ver qué hicieron y por qué lo hicieron. Pero primero voy al papel. Entonces, digo, bueno, ¿cuánto es digamos así, el valor del préstamo? Vamos a ponerlo de esta manera: valor del préstamo para devolver, para empezar a devolver. ¿Cuánto es? Bien, entonces, ¿yo qué hago? Tengo los 75.000 por 1 más la tasa elevado 5. O sea, lo llevo a este punto. A partir de aquí, yo empiezo a hacer una devolución bajo sistema alemán a intervalos mensuales. ¿Se entiende? Bien. Entonces, digo, bueno, ¿cuánto es el valor de la cuota? Cuota de amortización. Vamos a ponerle plazo acá. 60. Cuota de amortización dividido 60. ¿Cuánto sería? O sea, yo ya tengo la cuota de amortización. ¿Cuánto sería la cuota de interés de la primera cuota? Sería los 91.000 por el plazo. ¿Está bien? Y entonces sería, ¿cuánto sería la primera cuota de servicio? Primer cuota de servicio. ¿Ven ahí o lo escribo en el pizarrón? Sí. Esto me da 91.369,22. Esta
Estos son los $75.000 prestados en el momento cero, llevados al momento 5. Es decir, en este punto, 5 meses. ¿Está bien? El diferimiento, que son 6, me está indicando que la primer cuota se va a pagar a los 6 meses de entregado el préstamo. Cuando hablamos de diferimiento, estamos hablando de flujos de fondos, de distancia entre flujos de fondos, no de vengamiento, de flujos de fondos. ¿Está bien? Cuando nosotros analizamos y estudiamos el modelo de renta diferida de pagos vencidos, ¿qué decíamos? Decíamos, desde la época de evaluación a la época de inicio. ¿Está bien? Como un modelo de estudio de un tipo de renta para una determinada fórmula, para determinar cómo era la evaluación de esa renta diferida en el momento de evaluación, con un diferimiento respecto del inicio, y esa renta era de pagos vencidos. Eso lo usamos para estudiar el modelo. Ahora, cuando estamos en la realidad y en la práctica y hablamos de diferimiento, no hablamos respecto de qué, del inicio, de nada. El inicio ya está. ¿El inicio de qué? El inicio está acá, ya empezó, es el préstamo, ya empezó a correr intereses. El diferimiento es a la primer cuota. El primer pago se difiere 6 meses de su otorgamiento. Ahora, cuando yo debo evaluar y construir el flujo de fondos, tengo que tener en cuenta que la primer cuota contiene intereses por el uso del dinero. Si contiene intereses por el uso del dinero y esos intereses se van a pagar en función de qué? En función de este saldo que voy a capitalizar hasta el momento 5. Lo voy a llevar hasta acá. ¿Por qué? Porque de este saldo va a salir una tasa, un componente de interés que se va a pagar con la cuota 1. Entonces, la amortización va a ser 91.369,21 dividido 60. Esto, que les parece que no es importante, es lo más importante. Porque a mí me sirve para movilizar capitales. 1.522,82. Y la amortización y la cuota de interés del periodo 1 va a ser igual a los 91.369,21 por la tasa de interés, que es 4,03. $3.679,80. Y la cuota es la suma de la amortización, la cuota 1, más el interés de la cuota 1. 5.202,62. Muy bien. Ahora me voy a sentar. Vamos a ver acá cómo voy a armar el primer flujo de fondos. ¿Cómo hago yo para armar el flujo de fondos? Entonces, ¿qué le pongo yo acá? Periodo. Vamos a ponerle periodo. ¿Quieren ponerle saldo inicial? Le ponemos saldo inicial. Le ponemos cuota de interés. Cuota de amortización. Cuota total. Total amortizado.
y saldo final. Ahora arranco con el periodo cero y acá, en el periodo cero, yo que tengo los 75.000 pesos, los dólares, perdón, los 75.000 dólares, ponemos así, tengo los 75.000 dólares. Cuota de interés, cero. Cuota de amortización, cero. Cuota total, cero. ¿Está bien? Vamos a poner esto, lo vamos a poner acá, para poder armar la tasa del costo financiero total. Yo le voy a poner esto acá para que aparezca, esto después lo vamos a borrar. Total amortizado cero, saldo final 75.000. Vamos al periodo 1. ¿Qué pasó en el periodo 1? No pago nada, sigue siendo 75.000. ¿Ah? Tengo la cuota de interés, el devengamiento ya del primer periodo de la cuota de interés por 4,03, los 3.020. 3.020. ¿Se pagan estos 3.020? No. ¿Se amortiza? No. ¿Se paga? No. ¿Se amortiza? No. ¿Cuánto es el saldo final? Los 75.000. Como no lo pago, lo acumulo. Estoy capitalizando. Estoy haciendo esto que hice acá paso a paso. Yo ya sé que tengo que llegar a los 91.369. Porque por eso lo hice primero. Para que esto no me confunda. ¿Está bien? Voy a la cuota 2. ¿Cuánto es el saldo inicial? 78.025. ¿Cuánto es la cuota de interés? Por 4,03. ¿Pago? No. ¿Amortizo? No. ¿Cuánto es el saldo final? Perfecto. Ya lo tengo. Vamos a ir entonces, ahora vamos a usar la fórmula del Excel como para ir construyendo esto que tengo acá. A ver si me sale. Vamos a hacerlo hasta el periodo 5, 3, 4, 5. Me quedé corto ahí. Hasta el periodo 5. Ahí estamos en los 91.369. ¿Está bien? ¿Hasta ahí? ¿Alguna duda? Fíjense cómo yo construyo el cuadro una vez que armé y que armé cómo es el reembolso. No es sencillo. Viene la cuota 6. La cuota 6 la pago. ¿Cuánto es el saldo inicial? 91.369. Ahí está, fíjate, 3.679,80, los 3.679,80, que coinciden con la cuota 1. Ahora empiezo a amortizar. Yo ya tengo la cuota de amortización, son 60 cuotas que yo tengo que hacer. Por lo tanto, voy a utilizar la cuota de amortización que previamente yo ya calculé. ¿Está bien? Vamos a fijarla. ¿Cuánto es la cuota total? Pago la cuota total. ¿Cuánto es el total amortizado? Y acá, fíjense que yo tengo que, ahora sí, el saldo final. ¿Qué tengo que hacer? El saldo final. Tengo que hacer el saldo inicial menos la cuota de amortización. Esto lo puedo hacer por fórmula, lo puedo hacer por diferencia, no importa cómo lo haga mientras yo esto lo, eh, lo pueda armar. Vamos a ver si esto lo podemos hacer así. Perfecto. Bien. ¿Qué voy a hacer yo? Ya está, lo tengo armado, voy a pintar todo esto. Obviamente que en un parcial no van a haber 60 cuotas, pero van a ser 10. Ahora vamos a cambiarlo después con el otro ejercicio. Vamos a arrastrar, lo arrastro, no me importa. Digo, bueno, a ver, ¿dónde sé que termina? ¿Dónde termina? Donde el saldo final es cero. ¿Dónde es cero? Acá está. Listo. Con lo cual, vamos a hacer una cosa, vamos a pintarlo. Esto, a partir de acá, ya no va más. Borro todo esto. Ya sé que está de más.
¿Por qué sé que, sé que está bien? Porque, bueno, primero, porque voy a hacer los controles. El control que yo voy a hacer, el control que yo voy a hacer es el control de la suma de las amortizaciones. 91.369. 91.369. Me da bien el control. El total amortizado me da bien. El total de intereses. El total de intereses también lo puedo controlar sabiendo que es la semisuma entre el primer término y el último por la ponderación de la cantidad de cuotas. Entonces yo sé que la semisuma es la cuota 1 de intereses, la cuota 1 de intereses, la que empiezo a pagar, la cuota 1 de intereses que empiezo, pero, perdón, porque esto seguramente me está tomando desde, no, me tomó desde el 12 también, sí. La cuota 1 de intereses que empiezo a pagar, lo otro está devengado, o sea, los 3.679, más los 61,32, esto lo multiplico por 60, que son las cantidades de cuotas, y esto lo divido por 2. Me dio mal, pero ¿esto por qué me dio mal? Porque esto, ¿ves? Me tomó acá desde 2. Así. ¿Ves? Ahí está. Ahora sí me dio bien. Ahí me doy cuenta, ¿qué hice yo con esta fórmula? Dije, ¿cuánto es el total de intereses? El total de intereses del sistema alemán es la semisuma de la cuota 1 más la cuota 2, ¿sí? Por, que sería el valor del préstamo, por I, por N más 1 sobre 2. ¿Está bien? Si yo hago esto, ¿esto de dónde sale? Es la semisuma ponderada de, todo, de los primeros términos. Entonces, yo lo puedo controlar así. Digo, ¿cuánto es el total del préstamo? El total del préstamo que yo voy a tomar es el 91.369,22 por la tasa de interés, por la tasa de interés, y a esto lo multiplico por 61 dividido 2. Y ahí está los 112,233. Lo controlé de 3 maneras diferentes, no me cabe duda de que está bien, por lo tanto, borro todo esto. ¿Se entiende para qué hago esto? O sea, ¿para qué me sirve saber sistema alemán si tengo el Excel? Para control. Para control. Después, una vez que uno ya está familiarizado, yo ya sé, el total amortizado. Fíjense que acá el total amortizado está mal, porque esto sería esto más la cuota de amortización, y ahora sí pinto y me tiene que dar los 91.369,22. ¿Se ve? ¿Se ve? Fíjense que otra de las cosas que yo había dicho que el saldo inicial de la última cuota es exactamente igual a la cuota de amortización, que el interés de la última cuota equivale a, bueno, acá está la fórmula, al saldo a la cuota de amortización por los 4,03, 71,33. Entonces yo con esto ya tengo armado el reembolso de préstamo. Vamos a sacarla de acá, vamos a llevarla hacia así, todos la tienen, vamos a moverla, en realidad, vamos a moverla, crear una copia en una hoja nueva, la sacamos de ahí para que nos quede el reembolso. Vamos a guardar. Ponemos acá, proyecto de inversión Cabaña, que es esto.
tenemos acá, y tenemos acá es cuadro de amortización, cuadro de amortización, eh, préstamo alemán. Perfecto, listo. Quiero sacar la TIR, o sea, quiero sacar el costo. ¿Yo qué tengo que sacar acá? Lo tengo que sacar en función de la cuota total. ¿Está bien? De la cuota total. Entonces yo lo que tengo que darle para poder sacar la TIR con la fórmula es, tengo que poner todos estos casilleros en cero. Miren esto. Si yo saco la TIR, como el préstamo no tiene factor exógeno, ¿cuál va a ser la TIR que me va a dar? Exacto. Me tiene que dar la tasa. Si no me da la tasa, algo me equivoqué. ¿La tasa cuál? La tasa mensual. La TIR en la fórmula del Excel me da la tasa del intervalo al cual está afectada la celda y me da distinto. Me da distinto. ¿Por qué me da distinto? Porque lo puse mal. Esto va mal y los 75.000 irían acá. Fíjense cómo me doy cuenta que está mal colocado el flujo de fondos. ¿Por qué? Porque ¿qué le di? Le di un intervalo más. ¿Qué pasa si yo hubiera puesto todo esto en cero? Si yo no hubiera marcado nada, me da más alto. ¿Qué me está indicando esto? ¿Qué me está indicando? Algo me está diciendo del Excel, está leyendo estas celdas como otra cosa que no es cero. ¿Está bien? Yo tengo que marcar en cero todas las celdas que van en cero para que lea un valor. Me tiene que dar la tasa, no hay factor exógeno. O sea, yo cuando analizo y hago factores exógenos, el trabajo que yo les di, eh, que fue un concurso que yo tuve que dar de préstamos con factor exógeno, yo lo que hice fue analizar un montón de variables. No existe, no hay un libro que hable de factor exógeno puntualmente, lo menciona al azar porque no es un tema que dé a profundidad. Es como que, no sé, es como que no sé, en lingüística o en literatura nos pusiéramos a analizar el abecedario. O sea, no da para analizar el abecedario. Por eso que los libros de matemática financiera no abundan en ese tipo de análisis. Que no estaría mal hacerlo como un capítulo, pero claro, el problema es que hay que destinar un capítulo. Fíjense que vamos a constatar esto, restándole esta tasa, me tiene que dar cero. Y el cero es cero. ¿Está bien? Fíjense que da cero. ¿Esta qué es? Esta es el costo financiero total mensual. ¿Está bien? Pero cuando nosotros analizamos la TIR, lo que nosotros queremos es la tasa efectiva anual. ¿Qué es lo que me va a resultar? ¿Cuál es la tasa efectiva anual? La tasa efectiva anual, si lo queremos poner acá, la TIR anual, ¿qué voy a tener que hacer? A esta TIR que yo saqué, sumarle, hacer la equivalencia. ¿Bien? 61,67. Entonces, vamos eh, a ver que, por ejemplo, este ejercicio, ¿sí? Por ejemplo, este ejercicio, cuadro de marcha, hicieron, no está mal lo que hicieron, pero ¿dónde está el error? Pero el pago empezaron a hacerlo en el pago 7. O sea, el periodo de gracia ya no es 6, sino 7. ¿Se entiende? Fíjense el error
que es un error que no tiene mucha importancia, de alguna manera, aparentemente, pero que sí lo tiene. Porque en realidad no estoy hablando de que son 6 meses, sino 7. ¿Se ve? ¿Cómo me doy cuenta yo de esto? Justamente porque el valor, acá ver el interés periódico, la tasa la saca bien, saca el interés total, saca el interés periódico, saca el interés periódico y se lo va sumando, se lo va sumando, se lo va sumando, este es el interés acumulado, y hay algo acá que me debería dar, acá me debería dar los 91.369,21 y no me da 91.369,21. No, a ver, iremos este con el que armamos recién. 3.020,55, 3.124. Bueno, acá, no sé qué hizo acá. Ah, porque le sacó, está bien, le sacó, eh, bueno, habría que analizar la fórmula. Definitivamente algo está mal acá. Pero de alguna manera que lo más importante de lo que está mal es el periodo de gracia. Después pagó las 60 cuotas, o sea, se va a las 66 en vez de las 65, controla que el saldo le dé completo, periodos reales, pone a partir de acá, o sea, periodos de pago, a partir del 100. ¿Lo ven todos? Ah, lo que ustedes, los de Zoom no lo compartí. Lo comparto acá a los de Zoom para que lo tengan fíjense que no es un grave error, pero de alguna manera te altera el resultado. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver. ¿Entendieron esto? Siempre pasa lo mismo. O sea, cuando nosotros hablamos de periodo de gracia, nosotros tenemos que tener en cuenta que el periodo de gracia, salvo que me dé especificaciones precisas de fechas, si no me dice nada, salvo que me diga fechas. O sea, si me da fechas no tengo duda. Vamos a suponer que yo te dé fechas. Te diga, el 1 de enero, se paga, se da el préstamo de 75.000. ¿Está bien? El 1 de junio se consolida la deuda y la primera cuota se paga el 1 de julio. ¿Qué me está diciendo ahí? ¿Está bien? Me está dando un adicional más de información diciendo que el 1 de junio se consolida, con lo cual ahí tengo 6 meses, y que la primera cuota va a ser el 1 de julio. Pero en este caso no me dice este tipo de especificación, me dice que 6 meses de gracia entre la entrega del préstamo y la cuota y el primer pago de la cuota. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que saber? Que si voy a utilizar las fórmulas, yo lo que tengo que determinar es cuánto va a ser la cuota 1 que voy a terminar pagando. Por lo tanto, ¿cómo manejo los intereses que hay entre acá y acá? ¿Cómo manejo la amortización entre lo que voy a terminar pagando? Por lo tanto, es muy importante la consolidación de la deuda. ¿En cuánto se consolida? ¿Sí? Pero es este caso en particular. Muy bien.